En los anales inmemoriales de la historia sagrada, encriptado entre líneas de polvo y profecía, se esconde el estremecedor relato de un juicio que trascendió la brutalidad humana, un destino tan grotesco que solo pudo ser la manifestación palpable de una ira divina largamente contenida. No hablamos de una simple muerte, sino del cumplimiento exacto y espantoso de una sentencia celestial, pronunciada contra una reina cuyo nombre sigue siendo hasta hoy sinónimo de perversidad, desafío y apostasía. Su final, devorada por perros en las calles polvorientas de Jezreel, no fue un accidente ni una coincidencia. Fue la culminación ineludible de una vida entregada a la idolatría y la tiranía, un macabro presagio de que ningún acto de maldad escapa a la balanza de la justicia eterna. Pero más allá del horror de su desaparición, se alza una verdad innegable: su destino es un aviso, un eco ensordecedor que, a través de los milenios, clama con urgencia a quienes hoy transitan por caminos de orgullo, desafío y olvido de lo sagrado. ¿Cuántas veces nos hemos preguntado si existe una verdadera justicia en este mundo, si el malvado realmente paga sus deudas, o si la impunidad es la norma que rige los destinos humanos? En un tiempo donde la arrogancia parece dominar, donde la mentira se disfraza de verdad y la moralidad se diluye en arenas movedizas, la historia de Jezabel emerge de la antigüedad no como un mero pasaje bíblico, sino como un espejo implacable que refleja nuestras propias ansiedades y temores. Nos confronta con la incómoda verdad de que cada decisión, cada acto de soberbia, cada vez que ignoramos los susurros de nuestra conciencia o los principios divinos, estamos sembrando las semillas de una cosecha inevitable. Esta narración no es un cuento antiguo, es una advertencia viva y pulsante, un recordatorio de que las leyes del universo son inquebrantables, y que tarde o temprano, cada sembrador enfrentará su propia siega. Prepárese para desentrañar un misterio milenario, para entender cómo la justicia divina, aunque lenta, es siempre inexorable, y cómo el eco de un destino terrible puede transformar el rumbo de su propia existencia hoy. Para comprender la magnitud del abismo moral en el que se sumergió Israel bajo el reinado de Jezabel, debemos primero retroceder en el tiempo y adentrarnos en los orígenes de esta figura que se convertiría en un torbellino de idolatría y opresión. Jezabel no era israelita. Era una princesa, hija de Et-Baal, rey de Sidón, una ciudad costera de Fenicia, famosa por su riqueza, su poderío naval y, más importantemente para nuestra historia, por ser el epicentro de un culto pagano abominable, el de Baal y Astarte. Desde su nacimiento, Jezabel estuvo imbuida en una cultura donde los dioses de la naturaleza, sedientos de sacrificios y rituales licenciosos, dominaban la vida diaria y la política. Su padre, Et-Baal, no era solo un rey, había sido sacerdote de Astarte, lo que le daba a Jezabel una herencia de fanatismo religioso y autoridad teocrática que llevaría consigo a las tierras de Israel. Su matrimonio con Acab, rey de Israel, no fue un acto de amor, sino una alianza política estratégica. Fenicia, una potencia comercial y marítima, buscaba asegurar sus rutas y recursos, mientras que Israel, en su búsqueda de estabilidad y prosperidad, creyó encontrar en esta unión un pilar de fortaleza. Lo que Acab y su corte no previeron fue que esta alianza traería consigo no solo riqueza y tratados, sino una plaga espiritual que consumiría el corazón de la nación. Jezabel llegó a Israel no como una reina dócil, sino como una conquistadora cultural y religiosa. Su personalidad era una amalgama de férrea voluntad, ambición desmedida y una profunda devoción a sus dioses paganos. A diferencia de otras princesas extranjeras que se habían adaptado, o al menos coexistido, con las costumbres israelitas, Jezabel no tenía intención de doblegarse. Para ella, Yahweh, el Dios de Israel, era una deidad menor, un dios tribal, insignificante frente al poderío de Baal, el dios de la tormenta, la fertilidad y la guerra, cuyas ceremonias incluían rituales de prostitución sagrada y, en ocasiones, sacrificios de niños.
Su primer movimiento, apenas asentada en el palacio de Samaria, fue exigir la construcción de templos y altares para Baal y Astarte, justo en el corazón de Israel, la tierra consagrada a Yahweh. No contenta con adorar en privado, Jezabel instituyó la adoración de sus ídolos como la religión oficial de la corte, e incluso más allá. Sostenía a cientos de profetas de Baal y Astarte a su mesa, una legión de siervos dedicados a la propagación de esta oscuridad espiritual. Su influencia sobre Acab fue absoluta y corrosiva. Acab, un hombre débil y voluble, se dejó llevar por la voluntad de su esposa, permitiendo que la idolatría se arraigara en la tierra, contaminando a su pueblo y provocando la ira de Dios. La estrategia de Jezabel no se detuvo en la construcción de templos, su ambición era erradicar por completo la adoración de Yahweh de Israel. Ella desató una persecución sistemática y despiadada contra los profetas de Yahweh, enviando a sus soldados a cazarlos, asesinarlos y destruir sus lugares de culto. La sangre de los siervos de Dios corrió por las calles de Israel. En su celo fanático, Jezabel creía que, eliminando a los profetas, silenciaría la voz de Dios y consolidaría el reinado de Baal. Solo por la intervención de hombres fieles como Abdías, el mayordomo de Acab, quien arriesgó su propia vida para esconder a 100 profetas en cuevas y alimentarlos en secreto, no se logró la aniquilación total. Pero la nación entera estaba sumida en una oscuridad espiritual. La apostasía se había vuelto la norma, los corazones del pueblo se habían alejado de Dios, y la tierra gemía bajo el peso de su iniquidad. La paciencia divina, sin embargo, no es ilimitada. Y del desierto, un hombre, áspero y vestido de pelo, emergería para confrontar esta marea de maldad, Elías, el profeta. Elías, un hombre de Dios con la audacia de los cielos, se apareció ante Acab con un mensaje devastador: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. 3 años y medio de sequía implacable azotaron la tierra. Los campos se agrietaron, los ríos se secaron, el ganado pereció y el hambre se extendió, una clara señal del juicio de Yahweh sobre la apostasía de Israel y la perversidad de Jezabel. Este fue el primer gran desafío de Dios a la reina idólatra. ¿Dónde estaba Baal, el dios de la lluvia y la fertilidad, que no podía proveer ni una gota de agua? La tensión creció hasta un clímax dramático en el Monte Carmelo. Elías desafió a los 450 profetas de Baal y a los 400 profetas de Astarte que comían a la mesa de Jezabel a una prueba definitiva. El reto era simple: cada lado construiría un altar y pondría un sacrificio, pero no prenderían fuego. El Dios que responda por fuego, ese es Dios. La escena en el Carmelo fue épica, cinematográfica en su concepción divina. Miles de israelitas se congregaron, ansiosos y aterrorizados por el desenlace. Los profetas de Baal comenzaron sus ritos desde la mañana hasta el mediodía, invocando a su Dios con gritos frenéticos, saltando sobre el altar, cortándose con espadas y lanzas, en un éxtasis sangriento, creyendo que así moverían a su deidad. Baal, respóndenos. Baal, respóndenos, clamaban, pero el cielo permaneció mudo, el altar frío, las piedras indiferentes. Elías, con una ironía mordaz, se burlaba de ellos: gritad en alta voz, que Dios es, quizá está meditando, o tiene algún que hacer, o va de viaje, quizá duerme, y hay que despertarle. La burla de Elías acentuaba la impotencia de los ídolos de Jezabel. Pasó la tarde, y no hubo voz, ni respuesta, ni señal. Era una humillación pública para los dioses de la reina, una demostración innegable de su vacuidad y su poder inexistente. Entonces fue el turno de Elías. Con una calma solemne, reconstruyó el altar de Yahweh que estaba en ruinas, tomó 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y preparó el sacrificio.
Pidió que se cavara una zanja alrededor del altar y que se derramaran 4 cántaros de agua sobre el holocausto y la leña, y que se repitiera 3 veces, hasta que el agua llenara la zanja, saturando todo, haciendo imposible cualquier engaño. La fe de Elías era inquebrantable, su confianza en Yahweh, absoluta. Y en el momento de la ofrenda de la tarde, Elías oró con una sencillez y poder que contrastaba con los alaridos estériles de los profetas de Baal: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. La respuesta fue instantánea y aterradora en su magnificencia. Fuego del cielo, un fuego voraz y divino, descendió sobre el altar. No solo consumió el holocausto y la leña, sino también las piedras, el polvo y el agua de la zanja, evaporando cada vestigio de la ofrenda en un testimonio irrefutable del poder de Yahweh. El pueblo, atónito y sobrecogido, cayó sobre sus rostros exclamando: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Este evento monumental en el Carmelo fue un golpe demoledor para la autoridad religiosa de Jezabel. No solo sus profetas fueron humillados, sino que, siguiendo la ley mosaica que condenaba a muerte a los que promovían la idolatría, Elías ordenó que fueran llevados al arroyo Sison y degollados todos los 850 profetas de Baal y Astarte. La masacre fue un acto de purificación espiritual, una limpieza de la inmundicia que Jezabel había traído a la tierra. La noticia de este evento, el regreso de la lluvia prometida por Elías y la aniquilación de sus sacerdotes, llegó rápidamente a oídos de Jezabel en Samaria. Su reacción no fue de arrepentimiento, ni de temor, ni de reconocimiento del poder de Yahweh. Fue de una furia implacable, una ira diabólica. Juró venganza personal contra Elías. Así me hagan los dioses y así me añadan, si mañana a estas horas no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Su odio a Elías era un reflejo de su odio a Yahweh. Elías, exhausto y temiendo por su vida, huyó al desierto, un testimonio de la intimidación que esta mujer ejercía incluso sobre los más valientes. Jezabel había perdido una batalla, pero no la guerra. Su espíritu indomable y su determinación de imponer su voluntad sobre el pueblo de Dios seguían intactos, preparando el escenario para un acto de maldad aún más vil y personal que sellaría su destino. La historia del viñedo de Nabot es quizás el episodio más revelador de la depravación moral de Jezabel, el punto de no retorno que sellaría su condena definitiva y la de la casa de Acab. Cerca del palacio real de Acab en Jezreel, había un viñedo que pertenecía a un hombre llamado Nabot. Acab deseaba esa tierra para convertirla en un huerto de hortalizas, una extensión de su propiedad real. Ofreció a Nabot un mejor viñedo a cambio, o dinero, pero Nabot se negó categóricamente, invocando la ley de Israel. La tierra era una herencia familiar, un bien inalienable que no podía ser vendido, de acuerdo con la ley mosaica. Guárdeme Jehová de darte a ti la heredad de mis padres. Esta respuesta sumió a Acab en una profunda melancolía y rabia. Se encerró en su palacio, sin querer comer, como un niño caprichoso al que le han negado un juguete. Su debilidad y su frustración eran evidentes, pero a pesar de su poder real, no osaría violar abiertamente una ley tan fundamental del pacto israelita. Aquí es donde entra Jezabel, con su implacable pragmatismo y su total desprecio por la justicia y la vida humana. Al ver a su marido abatido, le preguntó la razón de su tristeza. Acab le explicó el problema con Nabot. La respuesta de Jezabel es escalofriante en su simplicidad y maldad. ¿Eres tú ahora rey sobre Israel? Levántate, y come y alégrate, yo te daré la viña de Nabot de Jezreel. Su frase encapsula su filosofía de vida: el poder absoluto está por encima de cualquier ley moral o divina.
Ella no tenía los escrúpulos de Acab. Para Jezabel, la ley de Yahweh no significaba nada, era un mero obstáculo a la voluntad del monarca. Su plan fue tan diabólico como efectivo. Escribió cartas en nombre de Acab, las selló con el sello real, y las envió a los ancianos y nobles de la ciudad donde vivía Nabot. Las instrucciones eran claras y perversas: convocar un ayuno, sentar a Nabot en un lugar prominente, y luego traer a 2 hombres perversos, 2 hijos de Belial, para que testificaran falsamente contra él, acusándolo de blasfemar contra Dios y contra el rey. El castigo por tal blasfemia era la lapidación hasta la muerte. Los ancianos de Jezreel, o bien por temor a Jezabel, o por complicidad, o por una mezcla de ambos, cumplieron sus órdenes al pie de la letra. Prepararon el ayuno, humillaron a Nabot públicamente, y los 2 testigos falsos cumplieron su papel ignominioso. Nabot fue sacado de la ciudad y apedreado hasta la muerte, él y sus hijos, para que no quedaran herederos de la viña. Era un asesinato legalizado, un acto de tiranía envuelto en un manto de falsa religiosidad y justicia. Una vez que Nabot estuvo muerto, Jezabel envió un mensaje a Acab: levántate y toma posesión de la viña de Nabot de Jezreel, que no te la quiso dar por dinero, porque Nabot no vive, sino que es muerto. La frialdad de sus palabras, la total ausencia de remordimiento o culpa, pintan un retrato de una mujer cuyo corazón estaba petrificado por el mal. Acab, lejos de horrorizarse por el crimen, se levantó y fue a tomar posesión de la viña. Su complicidad en este asesinato, su anuencia tácita a la maldad de Jezabel, selló también su propio destino y el de su casa. Pero mientras Acab se regocijaba en su nueva posesión, el ojo de la justicia divina, que no duerme, se posó sobre ellos. La palabra de Yahweh vino a Elías el tisbita con una sentencia ineludible. Levántate, desciende a encontrarte con Acab rey de Israel, que está en Samaria, he aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Elías debía confrontar al rey directamente en el escenario de su crimen. El mensaje divino era aterrador en su especificidad. Por la sangre de Nabot y sus hijos, la sangre de Acab sería lamida por los perros en el mismo lugar donde habían lamido la de Nabot. En el mismo lugar donde los perros lamieron la sangre de Nabot, los perros lamerán tu sangre, la tuya también. Y la profecía no se detuvo en Acab. La casa de Acab sería exterminada, todos sus descendientes varones, hasta el último, serían borrados de la faz de la tierra. Dios levantaría juicio sobre su dinastía como lo hizo con Jeroboam y Baasa, por haber provocado la ira de Yahweh y haber hecho pecar a Israel. Y luego vino la sentencia contra la principal artífice de tanta maldad, la reina Jezabel. Elías pronunció la profecía que resonaría por los siglos, la que hoy nos convoca: de Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo, los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. Esta profecía era espeluznante en su detalle: no solo moriría, sino que su cuerpo sería un festín para los perros, una muerte sin honor, sin sepultura, sin rastro, una disolución total que simbolizaba la aniquilación de su influencia y la humillación de su orgullo. La profecía concluía con una declaración general para toda la casa de Acab: el que muriere de Acab en la ciudad, los perros le comerán, y el que muriere en el campo, las aves del cielo le comerán. Ninguno escaparía al juicio divino, ni siquiera aquellos que huyeran del alcance de la mano humana. Era una sentencia de exterminio total, pronunciada por el juez de todo el universo. Acab, al escuchar estas palabras de Elías, se humilló. Rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio, ayunó y anduvo cabizbajo. Esta humillación, aunque quizás superficial o impulsada por el miedo más que por un arrepentimiento genuino, fue suficiente para que Dios, en su soberana misericordia, anunciara que no traería el desastre sobre la casa de Acab durante sus días, sino durante los días de su hijo.
Esto demuestra la paciencia y la disposición de Dios a responder a la más mínima señal de humildad, pero también que la sentencia contra Jezabel era inamovible. Su perversidad había traspasado un umbral de no retorno, un punto donde la gracia ya no podía intervenir para aplazar su juicio. La profecía contra ella, específica y escalofriante, se mantendría en pie. La historia avanzó. Acab murió en batalla contra los sirios en Ramot de Galaad, herido por una flecha lanzada al azar. Su sangre fluyó en su carro, y cuando éste fue lavado en el estanque de Samaria, los perros lamieron su sangre, cumpliendo así la primera parte de la profecía de Elías sobre él. Sus hijos, Ocosías y Joram, también conocido como Joram, reinaron después de él, pero la influencia de Jezabel permaneció. Ella, la reina madre, seguía siendo una fuerza dominante en el reino, perpetuando la idolatría y la apostasía. El ciclo de maldad continuó, con los reyes de Israel siguiendo los caminos de sus padres y la nación sumiéndose cada vez más en el fango de la corrupción espiritual. Pero el reloj de la justicia divina no se detiene, solo se espera el momento preciso para su ejecución. Pasaron años. Elías ya no estaba, había sido llevado al cielo en un torbellino. Su manto profético había caído sobre Eliseo. Y fue Eliseo quien, siguiendo la instrucción divina, envió a uno de los hijos de los profetas a ungir a Jehú, capitán del ejército de Israel, como rey, con una misión específica y aterradora: destruir la casa de Acab y vengar la sangre de los profetas y siervos de Yahweh que Jezabel había masacrado. El mensaje divino a Jehú no dejaba lugar a dudas: y herirás la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas, y la sangre de todos los siervos de Jehová, de la mano de Jezabel. Y de nuevo, la profecía específica sobre la reina: y a Jezabel la comerán perros en la heredad de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Jehú, un hombre de acción, un guerrero implacable, no perdió tiempo. Su golpe de estado fue swift y brutal. Mató a Joram, el rey de Israel, hijo de Acab y Jezabel, en la misma viña de Nabot, el escenario del crimen original. La sangre de Joram se derramó en la misma parcela donde Nabot había sido injustamente asesinado, cumpliendo una vez más la profecía de Elías sobre la casa de Acab. Y luego, Jehú se dirigió a Jezreel, donde se encontraba Jezabel. La reina, ya anciana pero aún poseedora de su desafiante orgullo, recibió la noticia de la llegada de Jehú. En un acto final de una arrogancia inquebrantable, se pintó los ojos, se arregló el cabello y se asomó por una ventana del palacio. La escena es impactante: una mujer condenada a muerte, en lugar de arrepentirse o suplicar, se adorna y desafía a su ejecutor. Cuando Jehú entró por la puerta de Jezreel, Jezabel lo recibió con una pregunta burlona y cargada de veneno: ¿le fue bien a Zimri, que mató a su señor? Zimri había sido un conspirador que mató a su rey y reinó solo 7 días antes de ser derrocado y morir. Con estas palabras, Jezabel intentaba descalificar a Jehú, equiparándolo con un regicida fracasado, y quizás recordándole el destino fugaz de los usurpadores. Pero Jehú no era Zimri. Él era el instrumento de la justicia divina. Jehú alzó su rostro hacia la ventana y gritó: ¿quién está conmigo? ¿Quién? 2 o 3 eunucos que estaban con Jezabel miraron hacia él. La lealtad a Jezabel, construida sobre el miedo y el interés, se desmoronó en ese instante crítico. Era el fin de su dominio. Jehú les ordenó sin titubear: échenla abajo. Los eunucos, que habían servido a su ama por tanto tiempo, o bien por un miedo aún mayor a Jehú, o quizás por un hartazgo silencioso de la tiranía de Jezabel, la arrojaron sin piedad desde la ventana. Cayó al suelo, y su sangre salpicó el muro y los caballos de Jehú. Las ruedas del carro de Jehú y los cascos de sus caballos la pisotearon sin compasión. Era el cumplimiento brutal y literal de la profecía: su cuerpo profanado,
humillado, su orgullo pulverizado bajo el peso de la venganza divina. Jehú, en su camino, entró al palacio para comer y beber. Luego, con un aparente gesto de piedad, dijo, «Ide ahora a ver a aquella maldita, y enterradla, pues es hija de rey». Incluso en la muerte, Jehú reconocía su linaje real, un tenue vestigio de respeto que, sin embargo, sería denegado por un poder superior. Pero cuando fueron a enterrarla, no encontraron de ella más que la calavera, los pies y las palmas de las manos. Los perros de Jezreel, aquellos mismos perros errantes que merodeaban por las calles de la ciudad, habían cumplido la parte más grotesca y específica de la profecía de Elías. Habían devorado su carne, su orgullo, su poder, hasta dejar solo los restos más duros, dispersos por el suelo, una advertencia espeluznante. La palabra de Dios se había cumplido al pie de la letra, hasta el más mínimo y macabro detalle. En la heredad de Jezreel, los perros comerán la carne de Jezabel. Y el cadáver de Jezabel será como estiércol sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie pueda decir, esta es Jezabel, punto. Su fin no fue una muerte honorable, ni un entierro digno. Fue una disolución, una aniquilación que borró su presencia física y su memoria como reina, dejando solo el rastro de su maldad y la terrible sentencia que la alcanzó. Este fue el clímax de la venganza divina contra Jezabel, la manifestación irrefutable de que la justicia de Dios, aunque pueda parecer tardar, llega siempre con una precisión infalible. Su muerte no solo fue el fin de una mujer malvada, sino el sello final sobre una era de apostasía y tiranía que había corrompido a una nación entera. El fin de Jezabel fue el grito final de que Dios no puede ser burlado. Aquella que había desafiado los cielos, había masacrado a los profetas, había manipulado la justicia y había profanado la tierra con idolatría y sangre inocente, recibió una retribución que superó la imaginación humana en su horror y su exactitud profética. Su cuerpo no tuvo sepultura, su memoria fue convertida en oprobio, y su nombre, en un eco de advertencia eterna. La historia de Jezabel, con su espantoso desenlace, trasciende el tiempo y las páginas polvorientas de la Biblia para revelarnos una lección fundamental, un aviso ineludible que resuena con una fuerza demoledora en nuestros días: la justicia divina es inexorable. No es una mera teoría filosófica ni una fantasía piadosa, es una ley universal, tan real como la gravedad. Cada acción, cada elección, cada sembrador de vientos cosechará tempestades, y nadie, sin importar su poder, su riqueza o su astucia, puede escapar de la balanza perfecta de la retribución divina. Jezabel creyó que su posición real, su influencia política y su fanatismo religioso la harían inmune a las consecuencias. Desafió a Dios, persiguió a sus profetas, asesinó a inocentes y corrompió a una nación entera con idolatría y perversión. Su orgullo era tan vasto como su depravación, y en su arrogancia, pensó que podría reescribir las reglas del universo. Pero el destino de su cuerpo, devorado por perros, sin siquiera una tumba que marcara su existencia, fue la prueba definitiva de la futilidad de su desafío. No hubo honor en su muerte, ni recuerdo noble, solo el cumplimiento exacto de una profecía pronunciada años antes, con detalles tan específicos que solo un poder sobrenatural pudo haberlos orquestado. Este es el clímax de la revelación, la precisión sobrenatural de la profecía y su cumplimiento. Elías no predijo una muerte genérica. Él detalló que los perros la comerían, y en el muro de Jezreel. ¿Cómo podría un hombre saber tales detalles, a menos que el Creador del universo mismo le hubiera revelado el destino exacto? La ejecución de la sentencia contra Jezabel no fue un acto de furia descontrolada de Dios, sino el resultado inevitable de su justicia y santidad. Ella representaba la antítesis de todo lo que es divino, la idolatría frente a la adoración de un Dios único, la tiranía frente a la justicia, la perversión frente a la santidad, el asesinato frente al valor de la vida.
Su eliminación no fue un castigo arbitrario, sino la extirpación de un cáncer espiritual que amenazaba con destruir por completo la relación entre Dios y su pueblo. La lección oculta, pero ahora revelada con claridad meridiana, es que Dios es un juez justo, que ve cada injusticia, escucha cada clamor de la sangre inocente, y que su paciencia, aunque vasta, tiene un límite. Aquellos que se creen por encima de sus leyes, que pisotean la moralidad y la espiritualidad, eventualmente enfrentarán un juicio que hará temblar los cimientos de su existencia. El caso de Jezabel no es solo historia, es una advertencia cósmica, un principio espiritual inmutable: lo que siembras, cosechas, y ante la justicia divina, no hay escape. Ahora, mire más allá de los milenios y las fronteras de Israel, y permítase ver su propia vida reflejada en el escalofriante espejo de Jezabel. ¿Le parece que esta historia es un eco lejano, sin relevancia para su existencia cotidiana? Piénselo de nuevo. Las actitudes y los pecados que llevaron a Jezabel a su terrible fin no son exclusivos de una reina antigua. Persisten, se manifiestan y a menudo florecen en el mundo moderno, quizás con disfraces más sutiles, pero con la misma esencia destructiva. ¿Acaso no observa a su alrededor, o incluso dentro de sí mismo, el orgullo desmedido? Jezabel se creyó superior a las leyes divinas y humanas. Su arrogancia la hizo insensible a cualquier advertencia, inmune a la voz de la razón o de la conciencia. Ella despreció a Elías, la voz de Dios, y en su ceguera, pensó que el poder terrenal le confería impunidad. ¿Cuántas veces en su vida ha permitido que el orgullo lo ciegue, impidiéndole reconocer sus errores, pedir perdón o aprender de sus fracasos? Ha ignorado la sabiduría de otros, los consejos de seres queridos, o incluso los susurros de su propia conciencia, creyéndose autosuficiente o superior. Recuerde que el orgullo es el primer paso hacia la caída, y que la humildad, aunque dolorosa, es la única senda hacia la verdadera sabiduría y protección. Considere también la manipulación y el control. Jezabel no dudó en usar el engaño, las falsas acusaciones y la tiranía para salirse con la suya, como lo hizo con Nabot y su viña. ¿Ha usado usted su influencia, su posición o su astucia para manipular situaciones o personas, para obtener ventajas injustas o para torcer la verdad en su beneficio? En el ámbito laboral, familiar o social, la manipulación es un veneno lento que corroe la confianza y destruye las relaciones. La historia de Jezabel le advierte que la semilla de la injusticia, sembrada con la intención de controlar a otros, siempre producirá una cosecha amarga, una que puede llevarlo a la ruina, no solo en la tierra, sino en el ámbito espiritual. Y la idolatría. No se engañe pensando que la idolatría solo se manifiesta en la adoración de estatuas de Baal. En la era moderna, la idolatría toma formas más insidiosas. ¿Qué es lo que verdaderamente domina su corazón y su tiempo? Es el dinero, el poder, la fama, la aprobación social, el éxito profesional, o incluso el placer personal. Cuando cualquiera de estas cosas se convierte en el centro de su vida, en su máxima prioridad, en aquello por lo que está dispuesto a sacrificar sus valores, su moralidad o su tiempo con Dios y su familia, eso se convierte en su ídolo. Jezabel adoraba a Baal porque creía que le traería poder y prosperidad. ¿A qué dioses modernos está sirviendo usted, esperando una recompensa terrenal a costa de su alma? La historia de Jezabel le grita que la idolatría, en cualquier forma, es una traición a lo más sagrado, y sus consecuencias son devastadoras, porque desvía su atención de lo eterno y lo ata a lo efímero. Finalmente, considere la indiferencia a la voz de la verdad y el desafío a lo divino. Jezabel escuchó la profecía de Elías, vio el milagro en el Carmelo, pero eligió ignorar, desafiar y perseguir la verdad. ¿Ha silenciado la voz de su conciencia cuando le ha advertido de un camino equivocado? ¿Ha ignorado los principios que usted sabe que son correctos, por conveniencia, por presión social o por simple rebeldía?
Ha desestimado las advertencias que le ofrece la sabiduría ancestral, la fe, o incluso las lecciones de la vida de otros. La muerte grotesca de Jezabel es un testimonio inquebrantable de que el desafío continuo a lo divino, la obstinación en el error, el desprecio por la vida y la justicia, eventualmente conducen a un juicio ineludible. El cuerpo de Jezabel no encontró una tumba digna, su vida no encontró redención. Su historia es un recordatorio severo, hay un punto de no retorno para aquellos que persistentemente eligen el camino de la oscuridad, y las consecuencias pueden ser más terribles de lo que jamás imaginamos. Permita que esta historia antigua sea un espejo para su alma, una guía para las decisiones que toma hoy, un faro en la oscuridad que lo impulse a elegir el camino de la humildad, la justicia y la verdad. La historia de Jezabel no es solo un relato de horror antiguo, sino una resonancia viva de la justicia divina, un eco atronador que nos llama a la reflexión y a la acción en este mismo instante. Si ha sentido el escalofrío de la verdad recorrer su espina dorsal, si las lecciones de esta narrativa milenaria han tocado las fibras más profundas de su ser, entonces este es el momento de responder. Primero, como un acto de fe inquebrantable en el poder de la justicia divina, y como una declaración de su deseo de alinearse con los principios inmutables que rigen el universo, escriba amén en los comentarios. Que su amén sea un eco que se una a los clamores de justicia y verdad que resuenan desde la antigüedad, un compromiso personal con una vida de integridad y respeto por lo sagrado. Segundo, si esta revelación ha iluminado algún rincón oscuro de su entendimiento, si ha sentido la verdad liberadora que esta historia encierra, le pedimos que le dé un me gusta a este video. Al hacerlo, no solo reconoce el valor de este mensaje, sino que activa un mecanismo invisible para que la luz de esta advertencia divina alcance a muchas más almas que vagan en la oscuridad, ignorantes de las consecuencias de sus acciones. Cada me gusta es un faro que guía a otros hacia la sabiduría y la protección. Tercero, y quizás lo más crucial, comparta esta impactante revelación. Piense en esa persona en su vida que quizás esté en un camino peligroso, que se haya cegado por el orgullo, la ambición, la manipulación o la indiferencia hacia la verdad. Esa persona que, sin saberlo, podría estar sembrando las semillas de su propia ruina, como lo hizo Jezabel. Comparta este video con ella. Envíeselo por mensaje, publíquelo en sus redes sociales, conviértase usted mismo en un mensajero de esta advertencia crucial. Podría ser el aviso que necesitan para despertar antes de que sea demasiado tarde, la chispa que encienda un cambio de rumbo en sus vidas. Finalmente, si aún no lo ha hecho, suscríbase a este canal. Únase a nuestra comunidad de buscadores de la verdad, de aquellos que no temen desenterrar los misterios más profundos de la historia y la espiritualidad para encontrar lecciones que transformen nuestra realidad. Al suscribirse, asegura que no se perderá ninguna de nuestras futuras revelaciones, ninguna de las advertencias que el pasado nos ofrece para navegar los desafíos del presente. Recuerde, cada muerte en la historia sagrada es un aviso para el espectador. La de Jezabel, devorada por perros, es un grito de alerta ensordecedor. Que su legado no sea solo de horror, sino de una profunda transformación en su propia vida. El juicio final es inevitable para todos, pero la elección del camino que tomamos antes de llegar a él, esa es enteramente suya. Elija sabiamente.